El título es a propósito para ser controversial, porque la realidad es que para los que me conocen saben que me gusta romper mitos, paradigmas y un montón de cosas, y ese nombre como que genera mucha controversia dentro de la iglesia. Entonces espero que después de hoy nos llevemos un panorama más claro de que no hay que darle tanto color en realidad, ¿no? Así que vamos a la palabra, vamos a ir a... ¿Qué? Ah, perdón, gracias, viste, por eso necesito el cuerpo. Vamos a ir a Juan, capítulo 12. En principio, hoy los voy a hacer leer capaz un poquito mucho, pero como siempre los hago leer poco, no siento culpa. Para ponerlos en contexto, esto pasa después, para no estar leyéndoles todo, esto pasa después de que la mujer rompe el frasco de perfume a los pies de Jesús y enjuaga sus pies con sus lágrimas y demás, en la casa del fariseo. Entonces, Juan capítulo 12, versículo 4, y les voy a leer hasta el 8. Les voy a estar leyendo la versión TLA por las dudas, por si encuentran alguna palabra diferente. Dice: pero uno de los discípulos, que se llamaba Judas Iscariote, y que después traicionaría a Jesús, dijo: mejor hubiera vendido ese perfume. Nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Entonces Jesús le dijo a Judas: déjala tranquila. Ella estaba guardando ese perfume para el día de mi entierro. En cuanto a los pobres, siempre los tendrán cerca de ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. En realidad, a Judas no le importaban los pobres. Dijo eso porque era un ladrón. Como él era el encargado de cuidar el dinero de Jesús y de los discípulos, a veces se lo robaba. Bueno, como les decía, cuando hablamos de Judas, hasta tenemos una tradición en este país, cerca de las fiestas, de hacer un muñeco para prenderlo fuego y demás. Somos re justicieros en el Señor, hasta por cultura, pareciera. Pero creo que verdaderamente la iglesia de diferentes lugares ha tomado el nombre de Judas y ha hecho como, no sé, como si hubieran hecho al ser más despiadado sobre la faz de la tierra, la persona que más pecó, la persona que peores cosas hizo y un montón de cosas. Y hay un montón de cosas que Judas hizo, ¿tá? Aparte de entregar al Señor, ¿verdad? Claramente, sí, sabemos que eso no estuvo bien. Pero la idea es que después de hoy veamos que Judas no es tan diferente a nosotros. La vez pasada veía un chiste que no era tan chiste, dos en realidad, les voy a contar dos, seguramente varios lo conocen. Hay uno que dice: cuando te das cuenta que lo que vos pecás vale muchísimo más que las 30 monedas de plata por las que Judas entregó al Señor. Ese es uno, que se comparte un montón. Y después hay otro de una persona que viaja en el tiempo para ir a matar a Judas antes de que entregue al Señor. Entonces, nosotros nos identificamos un montón con esas cosas, pero no nos damos cuenta de que en realidad Judas estuvo sometido a las mismas influencias que nosotros estamos sometidos hoy en día. Hablamos de Judas como si él hubiera sido la peor persona sobre la faz de la tierra y demás, y les tengo noticias. Judas no tenía ni la mitad de información que nosotros sí tenemos, y nosotros igual traicionamos al Señor todos los días, y no una vez, muchas veces. Entonces, ¿por qué me parecía importante hablar de esto? Porque en otro tiempo hubiese tomado este pasaje y hubiese entendido que sí, que nosotros somos malos, porque nosotros también somos pecadores, pero aparte de la actitud de Judas y lo que le pasó a Judas, mi interés es que podamos entender qué fue lo que llevó a Judas a entregar al Señor, en principio. ¿Qué fue la actitud que Jesús tuvo con Judas en todo su caminar? Y por sobre todo, no es la primera vez que pasa algo así, en realidad. Todos nos acordamos de la historia de Judas, pero hay una historia que pasó antes, en el que en realidad pasó exactamente lo mismo que le pasó a Judas, y es la que quiero recordar para que nos demos cuenta que en realidad las cosas vienen en el chip humano, de la naturaleza caída, y en realidad no vienen de una persona específica. Ahora, volviendo a esto, les dije que hay una historia antes, ¿verdad? A Judas, cuando están en la cena del Señor, ¿no? Que eso es lo que vamos a leer ahora. Si quieren, vayan un capítulo más adelante, en Juan capítulo 13.
¿Tá? En esta escena ya quiero que entiendan que Judas ya había visto milagros, ya había visto paralíticos ser sanados, había visto los milagros de la comida y demás, había visto al Señor entrar en toda su gloria, reconocido por todos, alabado por todos, como si ya estuviera en el cónclave de la gloria acá, y en realidad, después de lo que vamos a leer ahora, Jesús ya había dado el ejemplo acerca de estar lavando los pies de los discípulos, acerca de estar al cuidado los unos de los otros. Judas fue testigo de todas estas cosas. Porque no se olviden que Judas fue un apóstol. Judas fue un apóstol. O sea, nosotros hablamos de Judas como si Judas nunca hubiera... No, Judas participó con los apóstoles. Participó de las obras de los apóstoles. Y por participar de las obras de los apóstoles, participó en el ministerio terrenal de Jesús. Entonces, si van agarrando las ideas, se van a dar cuenta de que nosotros no somos tan diferentes a él. Entonces, capítulo 13 de Juan, para ponernos en contexto, leemos desde el versículo 1. Faltaba muy poco para que... Les estoy leyendo el versículo 1. Faltaba muy poco para que empezara la fiesta de la Pascua. Y Jesús sabía que se acercaba el momento en el que dejaría este mundo para ir a reunirse con Dios su Padre. Él siempre había amado a sus seguidores que estaban en el mundo y los amó de la misma manera hasta el fin. Aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho que Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía. Y también sabía que regresaría para estar con Dios, pues Dios era su Padre y le había dado todo el poder. Por eso, mientras estaban cenando, Jesús se levantó de la mesa, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjugar los pies de los discípulos y comenzó a secárselos con la toalla. Pedro le dijo: Señor, no creo que tú debas lavarme los pies. Jesús le dijo: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: nunca dejaré que me laves los pies. Si no te lavo los pies, le dijo Jesús, ya no podrás ser mi seguidor. Pero Pedro le dijo: Señor, entonces no me laves solamente los pies, sino lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está recién bañado está totalmente limpio y no necesita lavarse más que los pies. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Jesús ya sabía quién iba a traicionarlo. Por eso dijo que no estaban todos limpios, ¿no? Entonces, vamos a pasar al versículo 21. Es el Señor después de haber anunciado la profecía acerca de la traición. Versículo 21 dice: después que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió: yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos comenzaron a mirarse unos a otros sin saber de quién estaba hablando. Mientras cenaban, el discípulo favorito de Jesús, que estaba sentado junto a él, Juan, Simón Pedro, le hizo señas para que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Ese discípulo se le acercó más a Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién te va a traicionar? Es el que va a recibir un pedazo de pan que voy a mojar en la salsa, dijo Jesús. Jesús mojó el pan y se lo entregó a Judas. En ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. Y Jesús le dijo, no le dijo Satanás, le dijo: Judas, apúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los que estaban ahí entendió lo que Jesús había dicho. Como Judas era el encargado de guardar el dinero del grupo, algunos pensaron que Jesús había pedido que comprara lo necesario para la fiesta de la Pascua o que repartiera dinero a los pobres. Versículo 30, no se lo olviden, que no es un detalle menor. Después de recibir el pan, Judas salió inmediatamente. Para entonces ya estaba oscuro. En ese momento Judas se fue, cuando ya estaba oscuro. Entonces, Judas también vio al Señor lavando los pies de los discípulos. Judas también vio la preocupación y el amor que Dios le tuvo a cada uno de sus seguidores. Entonces, ahora es cuando quiero ir a otra historia, la otra historia en la que pasó exactamente lo mismo. Piensen que Judas estaba viendo la gloria de Dios constantemente, en sus ojos humanos al menos, porque tenía al Hijo de Dios caminando con él, haciendo milagros a diestra y siniestra. Ahora, vamos a Génesis. Génesis 3. Otra también muy conocida.
solo para ponerlos en contexto a lo que estamos sometidos. Génesis 3, del versículo 1 en adelante, dice: entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Después que la serpiente le dijo eso, el versículo 6 dice: la mujer se fijó, después de escuchar lo que la serpiente le dijo, se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer, y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. Entonces, esa misma serpiente, ese mismo ser con el que nosotros también lidiamos hoy en día, es el mismo ser que tiene la misma estrategia y con esa misma estrategia le sugirió a Judas: entregalo por 30 monedas de plata. Entregalo, porque lo demás lo arregló con los principales y demás. Eso, ¿saben qué hace? Entiendo que Judas tenía, en la soberana voluntad de Dios, hasta Judas y la traición tuvo un propósito para que el Hijo de Dios fuera al madero y pudiera padecer por nuestros pecados. Pero la realidad es, entendiendo esto, piensen en esto: una persona que está cerca del Creador, que puede ver, que fue llamado por el Creador, llamado a que lo siguiera, que aparentemente lo estaba siguiendo, que pudo ver las obras que el Creador estaba haciendo, que pudo ver los milagros que el Creador estaba haciendo, que pudo ver los milagros que pasaban a través de las personas que el Creador había designado poder. Esa misma persona que estaba encargado de guardar el dinero, que tenía un ministerio como quien es un tesorero hoy en día acá, fue un apóstol. Lo que quiero que entiendan es esto: Judas es igual a nosotros, y nosotros estamos sometidos a las mismas tentaciones una y otra vez. Y les reitero, Judas no tenía el Espíritu Santo, tenía el Hijo de Dios al lado de él. Judas no tenía escrito todo lo que pasó con él todo el tiempo, nosotros sí lo tenemos. Judas no tenía una iglesia a la que iba siempre, sino que todo fue conforme a ese grupo que Jesús unió. Entonces, reitero, nosotros miramos a Judas como que es un mal inalcanzable, como que es algo que nadie más podría hacer. Pero la realidad es que nosotros todos los días nos sometemos a la voluntad de la carne si no seguimos al Señor y hacemos cosas iguales o peores. ¿Por qué? Porque esa misma serpiente sigue trabajando hasta el día de hoy y va a querer seguir trabajando hasta que el Señor venga, no porque pueda ganarle al Señor, sino porque es el propósito por el que vive. Y me parece importante que entendamos esto. Judas no fue el único que se quejó de lo que la mujer hizo, que eso es lo que les quiero leer ahora. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Bien, Mateo 26, les voy a leer del versículo 6. Dice: Jesús estaba en el pueblo de Betania y en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza. Los discípulos se enojaron y dijeron: ¡qué desperdicio! Ese perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Jesús los escuchó y enseguida les dijo: no critiquen a esa mujer, no critiques, porque no fue Judas el único que habló, todos se quejaron. Todos los discípulos que estaban ahí, ¿qué está haciendo? Es una locura lo que está haciendo. Con la plata, pero ahora vamos a ver otro tipo de corazón en esta misma situación. Ella me ha tratado con mucha bondad. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, pero muy pronto yo no estaré aquí con ustedes.
esta mujer derramó perfume sobre mi cabeza sin saber que estaba preparando mi cuerpo para el entierro. ¿No? Les aseguro que esto que ella hizo se recordará por todos los lugares donde se anuncian las buenas noticias de Dios. Entonces, dentro de los discípulos de Jesús, dentro de los apóstoles, habían dos corazones. Un corazón ignorante de discípulos que querían seguir a Jesús, de discípulos que querían hacer la voluntad del reino de Dios, que se indignaron porque dijeron, no puedo creer lo que está haciendo esta mujer, porque con lo que estamos haciendo nosotros, si tuviéramos esa plata a disposición, podríamos ayudar a más pobres, en su ignorancia. ¿Por qué? Porque todavía no habían entendido lo que Jesús iba a vivir. Pero tenías un Judas que decía lo mismo, pero en su corazón no era igual. Judas no tenía una ignorancia de lo que... No, Judas pensó, esa plata me la pude haber quedado, porque él robaba. Pero estaba en medio de todos los discípulos. Para nosotros es fácil porque nosotros ya lo tenemos escrito. Pero fíjense hasta la tensión que se generó en la última cena, que Jesús directamente dijera, yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Ninguno señaló a Judas. Todos se miraron entre ellos. Juan, preguntale vos porque capaz que hasta soy yo y no le quiero preguntar. Entonces, es importante entender que dentro de la iglesia también funciona así. Dentro de la iglesia nosotros también vamos a tener personas que van a decir lo mismo, pero lo que no se ve es lo que realmente va a determinar el lugar que tienen en el corazón de Dios. Hay personas que pueden decir exactamente lo mismo. Por ejemplo, una persona puede decir, quiero darle de comer a los pobres, y la otra persona también. Una persona realmente tiene un corazón dispuesto a servir a esos pobres, y otra persona solo tiene mucho tiempo libre y no sabe qué hacer con él, y dijo, bueno, voy a hacer eso. Fíjense que no es un no, es un... Mi corazón no está entregado a la obra de Dios. Mi corazón, tengo tiempo libre, bueno, está bueno venir a la iglesia, está bueno pasar un rato acá, hay gente bien, tienen buenos valores, no te enseñan cosas malas, ¿no? Pero sin el propósito divino con el que Dios nos llamó. Y piénsenlo así con cualquier ministerio. Y para los que sirven, les repito lo mismo que les dije en la prédica pasada. Todos los servicios que nosotros podamos hacer para Dios dentro de las cuatro paredes y fuera de las cuatro paredes es una tentación constante. Les digo por qué. Satanás, ¿no?, tiene una forma tan diferente de trabajar a la que nosotros realmente pensamos. Volvemos a lo mismo de siempre. En términos generales, la gente entiende que Satanás es un bicho feo que te va a perseguir y se te va a aparecer de noche si vos no le haces caso a Dios. Y la realidad es que Satanás es mucho más astuto que eso. Satanás te hace servir para que te canses. Satanás te dice, tenés que seguir haciéndolo porque es para Dios. Satanás dice esas palabras. Satanás no viene y te dice, no sirvas a Dios, no es tan obvio. Satanás justamente se disfraza como ángel de luz. Satanás no dejó de ser el ángel más hermoso. Satanás está destituido de la gloria de Dios. Pero delante de nosotros, cuando se presenta delante de nosotros él o los demonios o las influencias o lo que sea, siempre se nos va a presentar de la misma manera. Y es más fácil endulzarnos el oído dentro de la iglesia que para que estemos afuera. Realmente Satanás tiene esa forma de operar tan astuta que trata de manipularte para creer que vos estás haciendo la voluntad de Dios. Porque si no, cualquiera se daría cuenta, cualquier persona con 2 dedos de frente se va a dar cuenta que Satanás le está diciendo que no siga a Dios. Por ejemplo, ¿no?, les quiero contar algo que me pasó a mí. Hace unas semanas, y me dio mucha gracia que Fernando lo compartiera al principio porque fue, gracias Señor, porque es una confirmación. Hace una semana yo decía que estaba bien, estaba estudiando, estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro. Había un hermano con el que hacía tiempo que no hablaba y yo sabía que muy en el fondo de mi corazón yo tenía que hablar con ese hermano porque hacía mucho tiempo que no hablaba con él. Bueno, fueron pasando los días y yo estaba que servía, que el seminario, que acá, que allá, y yo estaba haciendo las cosas bien. Porque ¿quién me iba a poder decir algo? Todo lo contrario, no, qué bueno todo lo que estás haciendo. Y posponía, y posponía, y posponía. Entonces ese hermano me habla directamente, nos ponemos a conversar, nos vemos, y cuando nos vemos, ahí me di cuenta que yo no estaba tan bien, que yo en realidad sí tenía eso en mi corazón, y que yo necesitaba hablar muchas cosas que me estaba guardando, pero yo en mi mente, yo ya me había hecho todas las excusas para no tener que hacer lo que tenía que hacer. Algo tan sencillo como ponerme a cuentas con alguien que dice que ama al Señor como yo.
Entonces, después que tuvimos la conversación y demás, y bueno, cada quien pudo decir lo que tenía que decir, automáticamente no es que mi conciencia estaba tranquila, yo tenía paz, que esa es una diferencia. A veces luchamos con tener la conciencia tranquila, no con tener paz. Como Rafa compartía unas prédicas atrás, tengo la conciencia tranquila, pero mi corazón no es limpio. Entonces, lo mismo pasa con nosotros cada vez que estamos expuestos a cualquier cosa que hagamos para el Señor. Y Satanás sigue trabajando de la misma manera que trabajó en el Edén, de la misma manera que trabajó con Judas y de la misma manera que sigue trabajando con nosotros. Porque nosotros somos quien les da entrada. Porque nosotros somos los que nos sentimos autosuficientes o nos sentimos que estamos bien en el Señor y que no nos tenemos que cuidar. Fíjense que cuando el Señor instruye el Padre Nuestro, cuando habla acerca de librarnos del mal, cuando habla acerca de que nos guarde el tentador y demás, Jesús lo está diciendo. Jesús mismo, siendo hijo de Dios, teniendo la plenitud de Dios, también fue tentado por Satanás. Y Satanás no fue tan sutil como con nosotros. A él le ofreció absolutamente todo con tal de que le rindiera oración. Jesús es el Hijo de Dios. Obviamente no iba a traicionar al Padre. Pero Satanás trabaja de la misma manera una y otra vez. Y de nuevo, mi intención con todo esto es que Judas Iscariote sea simplemente otra persona más que pecó, sea otra persona más que se equivocó, que Dios terminó usando toda esa situación para que el Hijo de Dios se glorificara, sí, pero nada más que eso. Si se arrepintió, si no se arrepintió, si fue al infierno, si no fue al infierno, hay un montón de cosas que nosotros no tenemos información, nosotros no tenemos idea qué fue lo que pasó en el corazón de él al final, ¿tá? Pero lo que sí es importante es que entendamos lo similares que somos a él, que entendamos que nosotros también caminamos con el Hijo de Dios, nosotros caminamos con el Hijo de Dios, con Dios mismo en nosotros. Y teniendo a Dios mismo en nosotros, todos los que estamos sentados acá sabemos que tenemos un momento donde el corazón no está alineado a Dios. Cuando nadie te ve, cuando nadie te está señalando, cuando no estás sirviendo, estás expuesto a eso. Estás expuesto a todas las cosas que quieren venir a arrancarte de ese lugar. Ahora, antes de cerrar con el asunto de cómo Jesús es con esto, quiero leerles algo que está en Primera de Pedro, capítulo 5. Yo les dije que los iba a hacer leer, que avisa no es traidor. Primera de Pedro, capítulo 5. Les voy a leer del versículo 1 al 8. Pedro, el que estaba en la cena. Pedro, el que desenvainó la espada y le cortó la oreja al esclavo del sumo sacerdote de la bronca porque iban a apresar a Jesús. Ese Pedro es el que está diciendo esto. Pedro que caminó con Judas. Pedro que vio a Judas supuestamente lamentarse por el dinero cuando en realidad robaba. Ese Pedro dijo esto. Quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas, como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien, procuren ser un ejemplo para ellos. Así, cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Sigo. Del mismo modo, ustedes, los jóvenes, deben obedecer la autoridad de los líderes de la iglesia. Todos deben tratarse con humildad, pues la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, pero le brinda su ayuda a los humildes. Por eso, sean humildes y acepten la autoridad de Dios, pues Él es poderoso.
cuando llegue el momento oportuno, Dios los tratará como a gente importante. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Y acá de nuevo, esta imagen del león rugiente que anda buscando a quien devorar, nos muestra un Satanás feo que viene y te quiere comer. La realidad es que ese león rugiente que anda buscando a quien devorar está buscando la mínima entrada en la vida de cualquiera para sembrar lo mismo que sembró en el corazón de Eva, para sembrar lo mismo que sembró en el corazón de Judas y para sembrar lo mismo que siembra en el corazón de cada uno de nosotros. ¿El Espíritu Santo está en nosotros? Sí, no estamos poseídos, no nos pueden poseer, pero sí nos pueden influenciar. Y Judas fue tan influenciado que teniendo al mismo Hijo de Dios con toda la gloria del Padre al lado de él, le pareció mucho mejor 30 monedas de plata. Entonces vos decís, no, ¿cómo va a ser eso? Bien, pensá en una vez que te hayas equivocado, en una, porque yo sé que si nos ponemos no nos vamos más de acá a hablar, claro. Pensá en una vez que te hayas equivocado, feo que te hayas equivocado, feo que digas, me siento mal por haber hecho esto. Ah, ¿viste? No sos tan diferente a Judas. Esa es la realidad. Judas Iscariote fue justo aquel que entregó al Señor, pero nosotros tenemos el mismo corazón, con las mismas debilidades. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída viene desde el Edén, viene desde ese momento que Eva vio el fruto, le pareció que estaba bueno porque la serpiente se lo dijo, comió, le dio de comer a Adán, nos corrompimos todos, y Judas no es diferente, y nosotros no somos diferentes. Pero acuérdense siempre de eso. ¿Por qué? Fíjense que acá Pedro le está dando instrucciones al liderazgo de la iglesia, le está dando instrucciones a los jóvenes de la iglesia, le está dando instrucciones al cuerpo de Cristo sobre cómo tiene que proceder. Y las instrucciones que dicen, cuídense, y lo que quiero hacer hincapié es en el versículo 2 de 1 de Pedro 5. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, y no por obligación ni para ganar dinero. Y créanme que la obligación también se disfraza de sacrificio. Porque nosotros en las clases que dábamos los lunes una vez estuvimos hablando acerca de cansarse de hacer el mal. Y una de las cosas que reflexionábamos era, si te cansás, no estás haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien, perdón, lo dije al revés. Si se cansan, no están haciendo el bien. Porque lo que Dios nos demanda no es pesado. Lo que Dios nos demanda no es malo para nosotros. Cuando nosotros hacemos cosas para Dios y esas cosas nos hacen cargar en el mal sentido, realmente no estamos haciendo las cosas como Dios dice, o no estamos haciendo lo que Dios dice. Y dentro de la iglesia eso es una tentación también. Que nosotros nos veamos involucrados en diferentes situaciones en las que, no, porque yo tengo, no, vos no tenés, vos podés, por la gracia de Dios. Porque si vos no estás y te da un paro cardíaco ahora y te morís, y se los digo con las mejores intenciones, así como en una empresa te echan y al otro día contratan a otro, Dios va a agarrar a otro y lo va a poner en el lugar. Y si hay algo en lo que Dios no titubea, es en mover a las personas del servicio. Dios verdaderamente te da el privilegio de poder tener un lugar en su mesa, de no ser el servidor, de comer con Él, de poder degustar de su gloria. Pero Dios no tiene ningún problema en sacarte. Dios te da, Dios te quita. Lean Job, si no me creen. Porque realmente funciona así. No se trata de nuestras obras, se trata del corazón con el que nosotros hacemos las cosas. Hacerlo por el gusto de servir, ni siquiera tiene que ser el gusto porque las ONG en este mundo tienen un gusto por servir. Pero la realidad es que una cosa es tener un gusto por servir, otra cosa es decir, tengo el privilegio de haber entendido lo que el Hijo de Dios hizo por mí, y eso me anima a poder servirlo con el corazón, a lo que tenga que hacer. Porque cuando nosotros ponemos peros en cuanto a servir a Dios, tampoco estamos entendiendo. No, porque yo quiero servir en tal cosa. Capaz que no tenés que servir en eso. ¿En qué podés servir? Cuando nosotros ponemos pretensiones, como si nosotros le tuviéramos que decir a Dios, yo sirvo en esto yo no sirvo. Nunca se trató de eso. Se trató de que realmente tenemos un privilegio de estar acá, de formar parte del plan de Dios,
y de que así sea algo que nadie vea o lo que fuera, para Dios es importante por lo que pasa en tu corazón, no por la obra en sí misma, porque la obra la podés hacer vos o cualquiera. A Dios lo que le interesa es lo que está pasando en tu corazón. Piensen de nuevo en el ejemplo. Todos los discípulos se quejaron de la mujer que derramó el perfume. Jesús fue paciente con los que entendía. Yo sé que ustedes piensan que esto es para los pobres, pero hay muchas otras cosas que pueden ser. Esa es la paciencia que caracteriza a Jesús. Y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Pero lo que me parece importante es, Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás te tienta para hacer cosas dentro de la iglesia también. Para mantenerte distraído, para que descuides tu familia, para que descuides tu trabajo, para que descuides lo que se te ocurra. De esa manera Satanás tiene para trabajar hoy en día. Ya no es sacarnos de la iglesia, porque si nosotros estamos acá y tenemos el Espíritu Santo, no nos vamos a ir porque nadie nos puede arrebatar de las manos del Señor. ¿Qué puedo hacer? Tengo que destruirla desde adentro. Así funciona. Incluso hubieron 3 personas en realidad que tomaron la inteligencia artificial y le preguntaron: ¿Cómo harías vos para destruir una organización? ¿Cómo harías vos para destruir? Y claramente no me voy a presentar directamente como el enemigo, sino que me voy a presentar como el amigo, me voy a presentar como aquel que anima, me voy a presentar como aquel que tiene una mejor oferta, pero desde el amor. Nunca menospreciando al resto. Yo que trabajo en ventas les digo, a vos te dicen que nunca hables de las otras marcas. Tu marca es la mejor. Pero vos no tenés que nombrar en ningún momento otra marca. Si vos nombrás otra marca, es mediocridad. Y automáticamente perdés credibilidad. Pero si vos convencés al cliente de que lo que vos le estás ofreciendo es un Ferrari por $10, el cliente te lo va a querer comprar a vos, aunque conozca muchas otras marcas. Bueno, Satanás también trabaja así. Entonces, ahora que entendimos esto, por lo general, cuando el Señor me da palabras y demás, siempre terminaría acá. Pero gracias a Dios ahora entendí que hay algo más importante que esto todavía. Algo que le pasó a Jesús antes de que les dijera que los iba a traicionar. Vamos de nuevo a Juan 13, porque eso es lo que me gustaría y le ruego a Dios que lo pudiéramos abrazar, de verdad. Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, realmente. Gloria a Dios. Bueno, Juan capítulo 13, versículo 21. Dice: después que dijo esto, Jesús se sintió muy preocupado y añadió: yo sé que uno de ustedes me va a traicionar. Quiero pedirle a alguien, Fabi, ¿qué versión tenés? La Reina Valera. ¿Me lees Juan 13, 21 en tu versión? Bueno, sí. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió el espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Gracias. Ese es el corazón de Jesús. Dolor aún por aquel que lo iba a traicionar. Porque ninguno de los discípulos, Jesús no estaba sufriendo porque sabía que lo iban a crucificar. Jesús ya había sufrido en el Getsemaní por eso. Ya había transpirado sangre de la ansiedad por eso. Jesús ahora estaba triste porque sabía lo que iba a acontecer. Porque sabía lo que les iba a decir. Imagínense, ¿no? Que estamos todos acá, sentados, ¿no? El Señor está en medio de nosotros nos creemos la familia unida, la familia feliz y demás, estamos sirviendo al Señor, vemos la gloria de Dios, y que Jesús diga: ¿vieron todo esto que ustedes están viendo? Bueno, en medio de todos ustedes hay una persona que me va a matar. Piensen en eso por 2 segundos, que el Señor realmente diga eso. No lo va a decir ahora. ¿Saben cuándo lo va a decir? Cuando separe el trigo de la cizaña, en la eternidad. Va a ser exactamente lo mismo. Y le va a doler igual, porque a Dios no le da gusto mandar almas al infierno. Si hay algo que Dios desea, y el corazón de Dios es que todos alcancen la salvación, pero Dios no obliga a nadie. Y Dios ya estableció cómo las personas llegan a Él y permanecen con Él por la eternidad o no permanecen con Él en la eternidad. Dios no obliga a nadie. Pasar la eternidad en gloria es pasar la eternidad con Dios. Si vos no querés pasar la eternidad con Dios, Dios no tiene problema. Está bien, no pasás conmigo. El asunto es que no pasar conmigo es castigo eterno.
Y ese es el corazón que tiene Jesús para con nosotros. ¿Ustedes entienden que Jesús es omnisciente? Que cuando Judas dijo que hubieran vendido la plata, Jesús ya sabía que él estaba mintiendo en su corazón. Que cada vez que hizo los milagros, Jesús miraba a la persona que lo iba a entregar. Que cada vez que él hacía un robo del dinero, Jesús lo vio. Y Jesús le dijo: amigo, con un beso vas a entregar al Hijo de Dios. Jesús tuvo la capacidad de decirle amigo al que lo traicionó, al que le clavó un puñal de frente y por la espalda. Entonces, ese Dios es el mismo Dios que tenemos nosotros. Y se conmueve de la misma manera por nuestros errores. Se conmueve de la misma manera, dijera la palabra, entristeciendo el espíritu. Porque eso es lo que nosotros sí tenemos la capacidad de hacer, de entristecer al espíritu, a costa de lo que nosotros hacemos mal. Entonces estamos haciendo lo mismo que Judas. Pero claro, como nosotros no entregamos al Hijo de Dios, no es tan malo lo que nosotros hacemos. Pero esa misma maldad corre por nuestras venas. Nosotros hoy estábamos cantando que por nuestras venas corría una nueva canción de adoración. Y es verdad, porque Dios está haciendo una restauración en nosotros. Pero no dejó de correr la sangre que es de una naturaleza caída. Y realmente estar tan cerca del Señor, como ya en varias prédicas viene pasando, porque la prédica pasada fue acerca de un discípulo, el Señor ya no está hablando solamente de personas que tienen que conocer al Señor. Piensen en eso, el Señor le está hablando a la iglesia, el Señor le está hablando a aquellos que dicen seguirlo. Arrepentite, fíjate que realmente me estés siguiendo, fíjate que no sea por obligación, fíjate que no sea porque tu corazón está acostumbrado a esto. Porque eso es otra cosa que nos pasa y con la que luchamos. Nos acostumbramos al Evangelio, nos acostumbramos al servicio. Y les reitero, si en algún momento uno se siente mal, cansado o agotado de servir a Dios, no está sirviendo a Dios. Porque el servicio da descanso. Cuando no hay descanso, no hay servicio. Y yo sé que duele. Duele un montón porque vos decís, pero a pesar de todo lo que hago, de todos tus esfuerzos, a Dios no le interesan tus esfuerzos. A Dios le interesa tu corazón. Si vos cambiás entregar el corazón a Dios y rendirlo para que tu carácter sea como el de Jesús por servicio, esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Eso no es lo que Dios te pide. Y es algo a lo que estamos expuestos todos. Reitero, Judas fue un apóstol. Judas sirvió con los demás apóstoles. Judas vio la gloria de Dios. Judas vio esto y muchísimas cosas más, porque Juan dice que no se podrían escribir en todos los libros del mundo todas las cosas que Jesús hizo. Piensen en un segundo por eso. Judas, vos viste todo eso y aún así, sí, aún así lo entregué. Porque caí, porque le creí a Satanás, porque se me endulzó el oído y entendí. Porque humanamente, piénsenlo, Judas no se quedó con el dinero directamente y ya está. Digan lo que quieran, que fue amargo, que vamos a decir, como decimos nosotros, bueno, ahora suerte en pila porque ya lo hiciste. Pero Judas no se sintió bien después, porque entendió lo que había hecho. El asunto es que entendió y ya lo había hecho. Ahora, la gracia de Dios es tan grande con nosotros que cuando nosotros nos equivocamos hoy, que cuando nosotros cometemos cosas feas, que entiendo que para todos los que estamos sentados acá decimos, ay, no, yo no voy a hacer algo feo, si yo estoy en el Señor. Bueno, aquel que crea que esté firme, tenga cuidado de no caerse. Porque realmente cuando nosotros, como decía Pedro, ¿no? Dios le da gracia a los humildes, pero a los soberbios los va a mirar de lejos, los resiste. No tengo interés de relacionarme contigo. Y la soberbia muchas veces viene tapada de servicio. A mí no me va a pasar nada si yo estoy sirviendo todos los días. A mí no me va a pasar nada si yo me levanto, leo, oro, cumplo con el protocolo y demás. A mí no me va a pasar nada. Estás equivocado. Estás equivocada. Adán y Eva no tenían la naturaleza que nosotros teníamos. Adán y Eva disfrutaban la plenitud de Dios. Literalmente los puso en el jardín que su nombre significa el placer, eterno. Eterno. Adán y Eva no lo tenían. Y sin embargo, por prestar el oído, se condenaron ellos y nos condenaron a todos nosotros. Entonces, ¿por qué les dije que el título era controversial? Pues no me interesa que se lleve en el corazón de Judas. Me interesa que eso no sea más importante. Que eso no sea más un tabú dentro de la iglesia. Que podamos aprender que
aún caminando con Jesús, aún sirviendo a Jesús y demás, somos propensos a escuchar la voz de Satanás, de las malas influencias o hasta de nuestra propia carnalidad para entregarnos al pecado. Y miren que cuando te entregas, no vas y decís, oh Señor, no, porque voy a hacer esto tú. No, te entregas con todo el gusto, porque en ese momento la carne da rienda suelta. En ese momento vos no sentís culpa, no te sentís mal, sentís que estás en el éxtasis, literalmente. ¿Por qué? Porque es lo que la carne busca todos los días. Todos los días busca eso y Satanás lo sabe. Satanás tiene milenios de trabajo en esto. Y no lo ignoremos, no ignoremos eso. Podemos orar, podemos interceder, pero nosotros estamos escuchando todo esto y están todos los demonios escuchando. Acá no hay una barrera mágica que ellos no ven lo que está pasando. No, los demonios están acá, escuchando todo el tiempo, buscando la manera de que ustedes se distraigan, de que yo me distraiga, de que no presten atención a las palabras que decimos, de que cuando estemos en la alabanza pongan su atención en cualquier otra cosa, en una preocupación, de que después de las palabras que dijo Fernando, pongo un ejemplo, Fernando dijo, vivamos como si fuera el último día. Bien, tentación, vos ya sabés que tenés esto en el corazón, ¿vas a esperar la cena del Señor o vas a obedecer lo que está diciendo el hermano? Eso, miles de ejemplos les puedo dar. Y todo eso pasa acá adentro, mientras se está dando la reunión. ¿Entienden? No es solamente que salimos de la puerta para afuera y ya está. Las tentaciones están acá adentro. El tiempo que ustedes se toman para sentarse y para escuchar, todo el tiempo va a estar buscando de alguna manera u otra distraerte, tirarte, distraerte, tirarte, distraerte, tirarte. Porque la intención de Satanás es eso, es robar, matar y destruir. Y eso era lo que concluía con mi hermano. Yo le decía, vos pensar que yo no quería hablar contigo y Satanás me quería quitar lo que a mí me hace bien, porque a mí no me hace bien estar mal con mis hermanos, pero Satanás me quería robar esa paz, me quería robar ese gozo, de que yo tuviera una distinción con alguien. Y ahora entiendo, de nuevo, que aún en el momento más glorioso para nosotros, estamos siendo tentados constantemente, todo el tiempo. Entonces, cuanto antes nos ejercitemos a entregarnos a Dios, que el Señor trabaje en nuestro corazón, que la palabra trabaje en nuestro corazón, y lo mismo de siempre. Esto no se trata de estar 80 horas leyendo, 80 horas orando, no, sino de que seamos sinceros delante de Dios y que podamos tener la misma relación que tenían el resto de los discípulos, que aunque se equivocaban de ignorantes, Jesús igual tenía esa paciencia y les explicaba, y bueno, y estas cosas ahora no las entienden, pero las van a entender, ustedes no me van a tener siempre. Traten de entender lo que esta persona está haciendo. Les repito lo que dijo Pedro acerca del cuidado de las personas que Dios nos puso a cargo. Les voy a recordar otra cosa más. Siempre que hablamos de liderazgo, de pastorado, de requisitos y demás, pensamos que es para el pastor y 2 o 3 más. Bueno, cada persona con la que vos te relacionás, cada persona con la que Dios te permite alcanzarla, compartirle, escucharla, orar por ella, son personas por las que Dios te puso a cargo también. Porque iglesia somos todos, la iglesia no es el pastor. Inclusive si nosotros pretendemos que la iglesia sea el pastor, lo vamos a tener colgado dentro de poco, porque es imposible que una persona sola pueda lidiar con todo. Entonces, si Dios nos permitió tener un lugar en su mesa, si Dios nos permitió ser instrumentos para usos honrosos, porque también están los instrumentos que no son para usos honrosos, aprovechemos y disfrutemos eso. Y en ese servicio, en ese corazón, con esa conciencia, no va a haber lugar para Satanás. El lugar donde no hay lugar para Satanás es cuando la persona está alineada a lo que Dios quiere para su vida. Dios no quiere personas que estén 24/7 haciendo obras. Dios quiere personas piadosas a las que Él les pueda decir, te necesito acá, ahora. Necesito que respondas ahora, no después de orar, no después de ahora. Orar tenés que leer siempre. Leer tenés que leer siempre. Hablaba con Rafa hace unos días y le decía eso. Le decía, si nosotros creemos que estamos dispuestos, por ejemplo, nosotros servimos en alabanza. Si a mí me dicen, ¿no? que entiendo que es un poco extremista, pero entiendan que funciona así. Si yo no preparé canciones, ¿no? para una reunión, llego a la reunión, ¿no? Imagínense que lo que le pasó en la mano le hubiese pasado un día que tenía que venir a tocar. ¿Quiénes iban a estar? ¿Nosotros? ¿Y qué vamos a hacer? Y hay que tocar.
Ahora, si yo solo me dedico a hacer música porque yo vengo acá, no soy músico. Si yo solo adoro a Dios porque tengo que liderar en la iglesia, no soy adorador. Lo que hacemos acá es una respuesta de nuestra vida diaria. Lo mismo pasa con el que predica. Nosotros, si somos predicadores, nosotros no podemos estar, más allá de que podamos tener el predicador hace prédicas. Automáticamente. El predicador tiene que tener la capacidad de tener un tiempo de intimidad con Dios y demás, y que el Señor le hable palabras y demás. Y bueno, y si en algún momento hay una palabra para dar, bueno, Señor, vos me diste este talento, este don, lo que yo tengo para dar es esto. Una persona que viene a limpiar, no, yo si no tengo la aspiradora de tal marca, lo que sea, no, yo no puedo. Y bueno, empezá a barrer, porque lo que hay es eso, pero tu servicio es ese. Entonces, eso pasa para el que sale a evangelizar también. El que sale a evangelizar, no preparé nada. ¿Qué tenés que preparar? ¿Qué es lo que tenés que preparar? ¿Qué tanta vuelta? ¿En qué momento Jesús nos enseñó que tenemos que pasar horas de preparación y demás y nos tienen que dar tiempo? Hermano, estamos en los últimos tiempos. Nosotros no sabemos si no salimos de acá y nos pasa por arriba un auto. No tenemos ni idea de las cosas que pueden pasar. Estamos dormidos muchas veces. Y a veces el Señor nos va a disparar así. Bueno, mirá que mañana se necesita esto. Y les digo, ahora gracias a Dios vamos a poder seguir con la estructura. Y ustedes piensan que si empiezan a venir más personas y demás, ¿qué va a pasar? Hay más trabajo. Esto no es, oh, gloria a Dios, sí, gloria a Dios, pero pensemos en todas las responsabilidades que se vienen. Hermanos que tienen llamados, muévanse, empiecen a formarse, empiecen a formar su vida, su intimidad en el Señor y demás, porque es lo que se necesita. Y esto va a seguir. Entonces la marea nos puede tener a una altura que la podamos sobrellevar o nos puede pasar. Y si nos pasa, Dios va a poner a alguien que no la pasa. Entonces hoy somos un promedio de 40, 50 personas cuando se llena y demás. Gracias a Dios la iglesia creció un montón. Pero nosotros no podemos seguir viviendo en el estado estático de que seamos las mismas personas siempre. Yo le doy gracias a Dios porque el pastor no está, no pasó nada. Nadie se murió. Eso en otros lugares no existe. No existe. No existe que una persona no esté predicando si el pastor no lo está mirando y no lo está supervisando. No existe. En otros lugares no existe. Es regla. No se hace la reunión igual. Entonces, lo mismo pasa cuando se limpia. No limpian solo 2 personas. Hay varias personas que también limpian, que están acá. No salen solamente a evangelizar 2 personas. Pero si nosotros esperamos los momentos perfectos para hacer las cosas, la marea nos va a pasar. Y por esperar, Satanás también te engaña así. No, vos te tenés que preparar, porque vos tenés que tener temor del Señor. Satanás te dice eso. Satanás te dice, esperá. No, ahora no es necesario que lo hagas, lo puede hacer tal persona. Vos en tu corazón ya sabés que lo tenés que hacer. Pero Satanás te va a decir, no, pero escúchame, pensalo. Una persona espiritual se tomaría su tiempo, se prepararía, se formaría, haría esto, haría... Capítulo, versículo. No existe eso. ¿Saben por qué? Porque no estamos pidiendo eruditos. El Señor no pide eruditos. El Señor pide corazones dispuestos a dar lo que tengan. ¿Están sentados acá? ¿Entendieron que Jesús murió por ustedes? ¿Entendieron que Jesús derramó su sangre y los perdonó de sus pecados? Pronto tienen todo lo necesario para la gran comisión. El resto son cosas que la iglesia misma ha puesto y que tranca la obra de Dios. Está perfecto que las personas se formen, está perfecto que realmente busquemos no estar tirando versos sueltos, está perfecto. Pero nosotros no podemos vivir atrás de eso y por hacer eso limitar la obra que Dios nos mandó a hacer. Esa es otra tentación que Satanás tiene. ¿Y quiénes se terminan sobrecargando? Los que siempre dicen que sí. Y cuando esas personas se quejan, cuando esas personas se expresan, estoy cansado, no puedo más, no puedo hacer esto, los malos son los que se están quejando. Pero muchas veces Dios permite eso para que se vea la condición del pueblo, literalmente. Y si hay algo que es real es que Dios sustenta a la iglesia, que Dios sustenta la obra de la iglesia, la sustenta de maneras sobrenaturales, de formas que no se imaginan. Si falta algo, Dios lo suple, de una forma u otra. Un ejemplo, acá se pasaba mucho calor o mucho frío y vinieron personas que se congregaron 2 o 3 veces y ahora tienen 2 aire acondicionados. Comodidades, ¿no? Tienen un bidón de agua, tienen un baño. Si vinieran acá y no están los aires, y no está el agua, y no está el baño, no está mal. Porque en ningún lugar dice que en la iglesia tiene que haber eso.
Pero nosotros muchas veces metemos el dogma de tiene de dónde. Entonces, tenemos comodidades, gloria a Dios. El Señor nos bendijo, gloria a Dios. Pero esa no es la gran comisión. La gran comisión es ir y anunciar las verdades de aquel que nos llamó. A todos, a ser discípulos a las naciones. ¿A ser discípulos? ¿Las personas te escuchan? Las personas que te escuchan, ¿te tienen como un referente? ¿Orás por esas personas? ¿Te acordás de esas personas? Y de nuevo, acá no son solamente pastores y maestros. Acá cada uno, si llegó con alguien en algún momento, la persona que tiene de referencia sos vos y te tiene que escuchar y te tiene que ver. Les digo otra cosa. Personas que tienen familias a cargo. ¿Su servicio es más excelente en la iglesia o en su casa? Piensen eso también. Porque el Señor primero les va a demandar por su casa, no por acá. Y si él, por ejemplo, Fernando dijo, estemos orando por el pastor, estemos orando por su familia y demás. Está perfecto. Si él estuviera acá en esa situación, el primero que le va a decir, ¿qué haces acá? Vamos a ser nosotros. Porque nosotros no podemos depender de una persona. Nosotros tenemos que entender el privilegio que Dios nos dio de estar sentados acá. Y espero que Dios los ayude y me ayude a nunca dejar de lado la obra. Porque Satanás trabaja así. Satanás quiere matar la iglesia así. De una manera pasiva, de una manera silenciosa, de una manera astuta, como una víbora. Hasta es un chiste decirle víbora a alguien. Pero nos damos cuenta que hay una víbora real que está atrás de nosotros todo el día, tratando todo el día así. No saben hacer otra cosa que molestar. Todo el día. Él y los demonios. Entonces, no ignoremos eso y realmente prestemos atención a la voz de Dios antes que a la voz de Satanás o de nuestra conciencia. Y de nuevo, Judas Iscariote no es diferente a vos y a mí. La diferencia es que él cedió y terminó entregando al Hijo de Dios. Pero estuvo sometido a las mismas pasiones que nosotros. Las mismas. Entonces, creo que no es un ejemplo para que nosotros digamos, qué horrible lo que hizo. No, está bueno mirarlo como, mirá lo que puedo llegar a ser. Mirá de lo que soy capaz. Porque eso es una persona que representa lo que realmente le pasa a nuestro corazón. Amén. Así que, una cosa más. Quédense con el corazón de Jesús. Quédense con la actitud de Jesús. De que Jesús, a pesar de esos errores, nos ama, se duele, nos entiende y verdaderamente busca que nosotros seamos conscientes de eso. Porque otra cosa que hace Satanás es atarte a la culpa. Así como se predicaba acerca de las prisiones mentales. Te quiere encerrar, te quiere tener cautivo acerca de la culpa porque no vivís en santidad, porque no haces esto. Jesús murió por los pecados de ayer, los de hoy y los de mañana. No es para vivir una vida en libertinaje. Pero ese perdón es el que te tiene que realmente arraigar a tu Dios. Te tiene que arraigar a la voluntad de tu Padre. Y de nuevo, no lo tomen solamente como una profecía en chiste. Pero lo que compartió nuestro hermano al principio es real. Si el Señor viene ahora, no en un rato, ¿qué le vas a decir? No, Señor, ¿pasa qué? ¿Pasa qué? Te va a decir Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Todo esto lo sabías. Todo esto lo tenías. Y también les quiero compartir una frase de un libro que un hermano me prestó hace años, que me gustó también para poder verlo acerca de la Gran Comisión. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. Bien. Esta persona describía el evangelismo como una persona con los bolsillos llenos de invitaciones, ¿no? Entonces, una cosa muy cruda que él dijo que me impactó es que van a haber muchas personas que van a llegar delante de Dios con los bolsillos llenos de invitaciones. Imagínense a Dios santo, que te perdonó, que te amó, que hizo todas estas cosas que venimos hablando, que te dejó todo esto, que dejó a su cuerpo para que te sirva y para que te siga instruyendo y te siga acompañando. No hablaste de mí. Y a las personas que ya estaban habladas no las cuidaste. No apacentaste la grey de Dios, como dice la Reina Valera de Pedro. No estuviste cerca. Eso es algo que sí nos tendría que hacer pensar, realmente. ¿Qué tanto estamos amando a Dios? ¿Qué tanto nosotros tomamos estos ejemplos? Porque Dios los dejó escritos por algo. ¿Ustedes piensan que Dios permitió que se escribiera acerca de Judas para que lo señalemos? No es el Dios que conozco. El Dios que conozco deja todo escrito para que hagas y para que no hagas. Entonces, tomémoslo para lo que realmente es y que Dios nos ayude a tener un corazón humilde que ame servir, que ame estar entregado, que ame
darle a Dios un poco de todo lo que Él nos dio a nosotros. Amén.